Hermanos, continuamos con la serie de mensajes sobre el Sermón de los Olivos, una serie que está basada en el Evangelio de Mateo, en los dos capítulos que componen el discurso de los olivos, Mateo 24 y Mateo 25. En esta mañana nos ocuparemos solamente de los versículos que tuvimos como lectura devocional y quiero nuevamente leerlos en Mateo capítulo 24, del 16 al 20, que dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El mensaje lo hemos titulado La respuesta a la abominación desoladora. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tenemos un mapa que nos revelas no solamente el presente, sino también el futuro. Señor, te estamos pidiendo que nos des discernimiento y guía de tu Espíritu para poder ver estas verdades que muy pronto serán una realidad. Habla a nuestras vidas acerca de la responsabilidad que tenemos para con las profecías. Y especialmente si hay alguien en esta mañana que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador, que esta sea una oportunidad de salvación, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, tal vez ningún tema en la Biblia es más intrigante que la segunda venida de Jesucristo. Y ninguno debería ser más motivador para el creyente y el incrédulo por igual. El darnos cuenta de que Cristo va a regresar y lo hará, porque lo ha prometido, empeñó su palabra y también ha dicho que lo hará en juicio. Ya no vendrá como siervo, ya lo hizo, ya vino a morir por nuestros pecados, ahora vendrá como juez. El incrédulo, con un poco de sensibilidad, debería ser motivado a prestarle seriamente atención a esto, a arrepentirse y a recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque un día esto va a ocurrir. Yo sé que para algunos leer este pasaje puede ser similar a las instrucciones que da un aeromoza en pleno vuelo o al iniciar el vuelo, y va diciendo allí cómo usar los equipos en caso de un aterrizaje de emergencia o un peligro para la nave. Y la mayoría de los que están en el avión están en la bobería, literalmente. Nadie le presta atención a aquellas cosas que dice la mujer o el hombre que está instruyendo. Pero si por alguna razón, antes de empezar a dar las instrucciones, esa persona dijera: bueno, presten atención porque estamos en peligro de que este avión se caiga, todo el mundo le va a prestar una atención esmerada, ¿verdad? Yo sé que cuando hablo de profecías, algunas personas están en Belén con los pastores y otras están en otra parte distante de este mundo. Pero si usted se pone a pensar que un día esto va a ser realidad, y esperemos que usted no sea alguien en medio de ese escenario, porque de la única manera que esto será así es que usted simplemente ha permanecido con una total indiferencia al Evangelio. Y en consecuencia nunca ha formado parte de la iglesia a la cual el Señor vendrá a buscar antes que esto se produzca. Pero si se queda, créame, estas palabras le va a hacer mucha falta prestarle atención. Y para aquellos que ya conocemos a Cristo, también debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esto tiene repercusiones en nuestro presente. Es un llamado y un compromiso a ser más serio en nuestra responsabilidad como creyentes de proclamar el Evangelio, de anunciar que Cristo va a venir, que va a regresar. Hemos estado durante estos domingos hablando de este discurso que es un discurso profético. Y en Mateo capítulo 24, los versos del 16 al 28, Jesús continúa describiendo algunos acontecimientos peligrosos que van a acompañar su retorno para establecer su reino milenial. Pero antes de ofrecer esas señales adicionales de su venida, le dice especialmente a todos los judíos y a los creyentes gentiles que estén viviendo en el futuro en Judea,
durante la tribulación, cómo deben responder a lo que la Biblia llama, o el Señor llamó, la abominación desoladora. En el mensaje anterior estuvimos hablando de ella, pues Jesús la menciona en el verso 15. Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí Jesús está mencionando un acontecimiento que era futuro para aquellos discípulos y que también es futuro para nosotros. Él la llama, o él le llama, la abominación desoladora. Ubicándola en el contexto del pasaje, va a seguir este suceso a una serie de peligros y catástrofes que ya Jesús mencionó en los versos del 4 hasta el 14, y de los cuales hemos estado tomando información para meditar. Cada vez que leemos estos pasajes es como si estuviéramos mirando una descripción de nuestros acontecimientos presentes. Pero aquí lo que Jesús está diciendo, esto va a pasar y se va a ir intensificando como los dolores de una mujer encinta. Esto va a ir creciendo durante los primeros 3 años y medio de la última semana de 7 años, que es lo que se llama la tribulación, o Daniel la pone en su profecía de las 70 semanas de Daniel 9 como la semana 70. Después de estos acontecimientos se va a levantar un personaje que vendrá, el último dictador mundial, conocido como el Anticristo, que después de haber hecho todo lo que era necesario, logrará levantar un nuevo templo, o el templo de Jerusalén. Los judíos se sentirán sumamente honrados por esto y agradecidos con este líder que tan beneficioso fue para ellos. Pero en la mitad de los 7 años y medio, este hombre va a profanar el templo, colocándose él allí en el lugar de Dios. Y entonces comenzará lo que se llama la gran tribulación, que dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora comienza la gran tribulación, pero Jesús da la verdad sobre esto y orienta a aquellos que van a leer esta profecía sobre cómo deben responder a semejante acto de profanación y blasfemia. Y él dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es una advertencia que contiene la gravedad del holocausto que viene y una exhortación práctica, urgente. El mandato del Señor es huyan. No habrá tiempo para otra cosa sino para huir, escapar. Y aquí lo dice. ¿A dónde? A los montes. ¿Por qué? Porque debido a su proximidad a la sede del templo que será profanado por el Anticristo en Jerusalén, él dice, los que estén en Judea estarán en el mayor e inminente peligro, porque este agente del mismísimo diablo, sumamente poderoso y malévolo, va a desatar una persecución intensa contra los judíos. Aunque a estas alturas toda la tierra estará siendo sometida a un gobierno tiránico, a una dictadura, la dictadura del Anticristo, la bestia que recibirá el poder de 10 reinos que representan un estado global
que se habrá formado en estos tiempos finales y que terminarán entregándole su autoridad y poder a este hombre. Aunque todos sufrirán su tiranía, él va a descargar de una manera muy especial su odio contra los judíos. No importa la creencia que puedan tener alguno de ellos o falta de creencia, los va a odiar, y especialmente a los judíos cristianos. Doblemente serán despreciados por este agente del mismísimo diablo, porque independientemente de que hayan naciones involucradas, gobiernos, y el escenario de aquellos días sea un escenario global en el orden político, no será nada más que una fachada, porque lo que habrá detrás será conflictos y guerra espiritual. Algo que está ocurriendo hoy también. El odio del mismísimo diablo contra Israel, aunque tiene implicaciones sociales y políticas, es una cuestión espiritual. Desde que Dios llamó a Abraham e hizo un pacto y un pacto eterno con él, el diablo ha estado intentando destruir al pueblo escogido de Dios, los judíos. Ha estado tratando de erradicarlos, borrarlos de la faz de la tierra, a ellos y a la nación de Israel misma. Haber destruido a los judíos habría sido destruir el plan de Dios para la humanidad. Porque la Biblia dice en Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Haber eliminado a los judíos antes que Jesús naciera habría sido una gran victoria para el diablo. Poder interrumpir la promesa y frustrar el nacimiento del Salvador. Lo intentó, claro que sí, pero no pudo impedir que naciera aquel descendiente de Abraham y de David. Después de haber fallado en esto, sigue intentándolo. Ahora trata de destruir a los judíos individuales para evitar lo que Dios prometió de que haría una redención definitiva con ellos en los tiempos del fin. Si los judíos no existen, si Israel como nación desaparece, entonces el Señor no puede cumplir su palabra. Por eso está allí Romanos anunciando esto. Y el diablo intenta hacerles desaparecer. Hoy que vemos tú y yo, bueno, conflictos en el Medio Oriente, uno tras otro. Y la mayoría de la gente sin discernimiento no entienden lo que está pasando. Y no se dan cuenta que la preservación de Israel es esencial para el cumplimiento profético. Debe añadirse además que el diablo ha permitido a Satanás algún triunfo parcial en sus ataques contra los judíos. ¿Por qué? Porque esta nación también ha sido rebelde. Ha estado violando el pacto. Han sido incrédulos. Han andado en el camino de la apostasía de otras naciones paganas. Han adorado ídolos. Entonces Dios ha permitido que Satanás, actuando como un verdugo, los castigue. Sin embargo, a pesar de eso, ha fallado una y otra vez en su intento de eliminarlos, porque es Dios el que los está preservando, porque no ha terminado con ellos. No porque los judíos sean los niños mimados de Dios, sino porque Dios empeñó su palabra. Sin embargo, el diablo ahí ha estado. Recordamos holocaustos como el de los 6 millones de judíos asesinados por Hitler. Hay un libro que él escribió, sí, porque esa cabeza diabólica produjo un libro increíblemente.
se llama Mi Lucha. Y en una de sus páginas, después de estar relatando toda su historia en su infancia y cómo fue ascendiendo en el orden político y militar, irrumpe en una de sus páginas contando de un pueblo que hay en Austria, de una raza de individuos que están en todas partes. Muchos de ellos se visten raro, dice él. Huelen raro. Es como una especie de plaga que estamos sufriendo en Austria. Ahí comienza él. Dice, no sé ni quiénes son, a tener contacto por primera vez con los judíos. Pero eso que comienza a reflejar ahí va en aumento. Un odio irracional contra ellos. Hitler era un antisemita por excelencia. Antisemitismo es eso, odio hacia los judíos. Hoy todavía está eso. Y por cierto, muy actual. Todos somos testigos de este creciente antisemitismo. Y voy a ser claro, hermano, aquí nadie nace con prejuicio. Los prejuicios son algo que aprendemos, que nos enseñan. No nacemos odiando a un tipo de persona o de raza. Para que usted aprenda a odiar, necesita ser enseñado. Y el antisemitismo es algo que se enseña. Es un veneno que se inocula desde muy pequeños a los niños por los enemigos de Israel para que estas criaturas crezcan odiando a los judíos. Hoy es el mismo veneno que está siendo inoculado en la mente de jóvenes estudiantes en las universidades de este país, donde muchas de ellas están llenas de profesores, que muchos de ellos tienen origen musulmán, son árabes o tienen herencia, y ocupan puestos tremendos en las universidades como profesores. Y van enseñando allí solapadamente el odio a los judíos. Dos cosas se están enseñando en las universidades hoy de este país. El objetivo de las universidades antiguamente era enseñarles a los estudiantes a pensar. Ahora se les está enseñando qué pensar. Que el comunismo es lo mejor. Aunque no lo llaman comunismo, le cambian el nombre. Hoy eso ha sufrido una metamorfosis y se le llama socialismo. Es un camino más largo para llegar al mismo lugar. Y la otra cosa que enseñan es odiar a los judíos. Y hoy todos somos testigos como en el mismo suelo americano, jóvenes llenos de animosidad contra los judíos salen a las calles de este país, a veces interrumpiendo el tráfico, en otras agrediendo a las personas. Algunos llegan hasta el extremo de vestirse declaradamente con el uniforme de grupos terroristas como Hamas. Salen allí con carteles condenando el genocidio de Israel en Gaza. Esto es una duplicidad moral, porque de la misma manera que hacen esto, apoyan descaradamente el terrorismo de Hamas y se esconden de lo que ellos llaman la causa palestina. Allí te encuentras todo tipo de personas, hasta homosexuales, personas que se han mutilado sus genitales, transgéneros. Los pobres. ¡Qué nivel de locura! Si ellos supieran lo que hacen estos terroristas con los homosexuales, de verdad no harían ese papel tan ridículo. En el corazón de estas personas reina el mismo espíritu que reinó en Amán. ¿Se acuerdan de Amán?
Amán tuvo un problema con Mardoqueo, pero Amán quería erradicar al pueblo judío en el libro de Esther. Esto no va a parar. Después de un tiempo de paz por alguien que se va a vender a ellos como el defensor, romperá su pacto con los judíos y los va a perseguir como nunca nadie los ha perseguido. La Biblia es clara. Jesús dijo: huyan lo más pronto posible a los montes. ¿Qué va a pasar con esta huida? De Zacarías aprendemos que no todo judío tendrá éxito en el intento de escapar. En el libro de Zacarías, capítulo 13, versos 8 y 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Cuando el anticristo emprenda su ataque contra los judíos de Judea y otras partes de Palestina, matará a millones de ellos y lo hará en muy poco tiempo. Recuerden que este hombre va a tener un armamento a su disposición, dotado de todo tipo de adelanto tecnológico. Esta masacre también será una purga divina de judíos rebeldes, y la 3/3 parte de ella que van a quedar se salvarán, porque declararán, como dice el verso 9, la segunda parte: él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Ahora vuelvo a repetir, este holocausto futuro va a superar todo lo que nosotros hayamos visto antes o escuchado. Dice Mateo 24 que esta catástrofe, verso 21, será diferente, dice, de lo que ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si los que conocemos un poco de historia, sabemos que las masacres de judíos han sido tremendas, especialmente en el año 70 después de Cristo. Acabaron con los judíos, masacraron miles de ellos. Luego los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, esto va a palidecer en comparación con lo que ocurrirá. En ese tiempo, 2 de cada 3 judíos morirán bajo la furia del diablo contra la nación judía. Muchos judíos y judíos cristianos también resultarán sacrificados. El libro de Apocalipsis nos relata en el capítulo 6 que cuando el 5º sello se abra, Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esto está en Apocalipsis 6, 9 y 10. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamarán a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El libro de Apocalipsis dice que esos santos que estarán en el cielo y que llegaron allí al morir durante la tribulación por la persecución del anticristo, estarán conscientes. En el cielo la persona está consciente, no está dormida, puede hablar, recuerda cosas de lo que vivió en la tierra. Todos esos detalles nos da Apocalipsis 6. Estos santos saben que están allí porque fueron martirizados y llegan a preguntarle a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esta carnicería? Y dice que le responderán. Verso 11. Dice que les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también serían muertos como ellos. Van a morir muchos judíos creyentes y muchos cristianos que no serán judíos. Porque dice la palabra que el diablo hará guerra contra los santos.
Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Además, sus huestes diabólicas, en Apocalipsis capítulo 17, verso 6, dice que estarán ebrias. Es como si estuvieran borrachas de sangre de santos y de mártires de Jesús. Eso nos puede dar una idea más profunda de la matanza que va a ocurrir. Pero habrán judíos que escaparán. Con la ayuda de Dios podrán huir. Con la ayuda de Dios podrán esconderse. También en el libro de Apocalipsis, Juan vio a Israel, que en este caso es la mujer, que dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, el Señor Jesucristo. Y esa mujer huyendo al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Junto con la huida de los judíos, Juan tiene la capacidad de ver lo que está ocurriendo en el plano espiritual. Apocalipsis 12, verso del 7 al 9, dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios nos permite mirar al mundo espiritual, porque como mismo hay un mundo físico, donde hay guerras, persecuciones, esto tiene implicaciones espirituales. Hay batalla en el orden espiritual, y aquí en el libro de Apocalipsis podemos ver esas batallas paralelas a las persecuciones en el mundo físico. Aquí se mencionó una cifra de días, dice 1260 días. Esto equivale exactamente a 3 años y medio. Es la segunda parte de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Los judíos huirán al desierto, a un lugar en el desierto. Dice aquí, a los montes. Puede ser al oriente o al sur de Jerusalén. Quizás a las cuevas de los acantilados alrededor del Mar Muerto, o a las colinas de Moab y Edom. De hecho, Juan dice en Apocalipsis 12, 14, que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vuelva otra vez, 3 años y medio. Una persecución, la orden es huir. Es una orden de actuar con urgencia. Y miren cómo él enfatiza esta urgencia. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Olvídese de lo que se queda atrás. No es tiempo para recoger nada. La mayoría de las casas de la época de Jesús tenían en la parte de afuera una escalera exterior que llevaba al techo. La familia tenía la costumbre de subir allí, especialmente durante la noche, que no había el calor sofocante, y iban a refrescar y a compartir. La persona que resulte estar en su azotea cuando oiga por las noticias la abominación desoladora, salga huyendo, no regrese a su casa. No vale perder tiempo, ninguna posesión material vale hacer que uno pierda tiempo. Dice que no debe volver atrás para tomar su capa, ya sea que esté trabajando en el extremo más lejano de un campo o haya dejado su capa en la casa. Salga corriendo. La orden es huir. Ya no es tiempo para testificar, para predicarle a las personas
En ese momento le dice, salgan corriendo. Y advierte que va a ser un tiempo difícil. Especialmente menciona a un tipo de persona vulnerable. ¿Quiénes serán? Las mujeres embarazadas o las que estén amamantando en aquellos días. Primero, por la incomodidad de salir huyendo. Y segundo, es muy probable, para una mujer embarazada o con niños pequeños, le va a ser difícil escapar a las persecuciones. Tendrá grandes posibilidades o probabilidades de ser atrapada y asesinada. Pero también es posible la posibilidad de que se vuelva a practicar algo de las costumbres que en los tiempos antiguos eran parte de la vida de los babilonios y los asirios. El libro de Oseas, en el capítulo 13, verso 16, habla de estas prácticas abominables. Y era que lo que hacían era atrapaban a las mujeres judías, les abrían el vientre y asesinaban a sus propias criaturas. ¿Saben que mientras yo estudiaba esto, qué me vino a la mente? Recordar el ataque terrorista que hace unos años, ahora no recuerdo cuándo ocurrió en Israel, que después que empezó a salir información de lo que estas bestias hicieron a las familias judías, específicamente a las mujeres embarazadas o con niños pequeños, se parece muchísimo a estas prácticas abominables. Primero, un terrorista para hacer semejante barbaridad se somete a una especie de droga. O sea, ellos se endrogan, no sé con qué, para volverse máquinas asesinas. Muchos de estos que fueron asesinados le encontraron drogas en su cuerpo. Así que no es una práctica que hoy no se esté haciendo. Estas bestias endemoniadas están haciendo esto hoy. Y en aquellos días lo volverán a hacer. También, aunque los inviernos palestinos son suaves en comparación con muchas otras partes del mundo, hasta un clima ligeramente inclemente será un obstáculo. Por eso dice la Biblia, orad, porque vuestra huida no sea en invierno. Va a ser dificultoso. Pero además de eso, menciona día de reposo. Bueno, recuerden que es una nación judía. Recuerden que dentro de los judíos, hoy todavía el sábado sigue siendo una práctica, especialmente los judíos ortodoxos o otro tipo de judíos practicantes del judaísmo. Tenga en cuenta que durante aquellos días, aunque muchos judíos se van a convertir, habrá muchos judíos que seguirán practicando su religión. Y en consecuencia seguirán siendo como eran los judíos en los tiempos de Jesús, que formaban parte de los escribas y fariseos, gente legalista. Y estos mismos judíos estarán viendo esto como una profanación al día de reposo. Y algunos de ellos se van a prestar para atrapar a sus propios hermanos. En fin, la respuesta a la abominación desoladora es huyan. Ahora, ¿qué implicaciones tienen estos pocos versos para nosotros hoy? Porque como hemos estado diciendo, esto se va a cumplir literalmente durante los 7 años de tribulación. Pero recuerden que para llegar allá hay un camino que antes hay que recorrer. Y yo creo que ya hemos empezado a recorrerlo. Y una de las cosas que lo confirma es la animosidad irracional contra los judíos y contra los cristianos. Mucha gente ve lo que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y estos grupos terroristas como algo tan lejano. Y algunos llegan a decir, Estados Unidos no tiene que meterse en esto. Esto es un asunto que no nos compete. Pero hay algo que no podemos olvidar. Israel es la primera barrera de contención contra el terrorismo. Acuérdense que este terrorismo es un terrorismo religioso. Aparte de tener una base ideológica, tienen una base religiosa. Y sus objetivos es
establecer el califato a nivel mundial, que es una especie de teocracia, para que entiendan, en el mundo entero, pero bajo el liderazgo de ellos. En otras palabras, si tú no te vuelves musulmán, hay que arrancarte la cabeza. Tienes que aceptar a Alá o morirás. Quiere decir que esto tiene implicaciones para nosotros. Sin embargo, la gente hoy en día vive de una manera tan indiferente. No les preocupa lo que está sucediendo en este país con la inmigración. Se olvidan que junto con personas de nuestras tierras están entrando miles y miles de musulmanes. No solo a Estados Unidos, lo han hecho en muchos países de Europa. Y créanme, ya han ocupado una gran área en el mundo político de estos países. Acá exactamente igual. Al final la persecución no se va a concentrar solo en los judíos. La persecución viene sobre los creyentes. Jesús advierte en Marcos capítulo 13, quiero leer sus propias palabras, no son mis opiniones. Miren lo que dijo el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí está hablando más allá de los judíos convertidos, nos está hablando a nosotros. Porque está diciendo, por causa de mi nombre. La mayoría de los judíos rechazan el nombre de Jesús hoy. Por eso nos está hablando a nosotros. Y aquellos que en los días futuros se convertirán, seréis aborrecidos. En Juan 7:7 dijo, a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. O sea, el mensaje de Jesús molesta al mundo. Y entonces quieren destruir al mensaje y al mensajero. Lo hicieron con el Señor. ¿Quién eres tú para creer que mereces un trato mejor? Sus palabras son estas: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Cuente con eso. Habrá sufrimiento y persecución. Y a medida que nos acercamos al final de la historia humana, esto va a crecer. Dios lo reveló. Sabemos por el libro de Apocalipsis lo que ocurrirá con los convertidos en aquel tiempo. Sabemos que una gran mayoría engañada por el anticristo se lanzarán como lobos sobre los creyentes. Acuérdense que es el diablo mismo. Yo quiero que por un momento usted imagine un mundo, si logra imaginarlo, donde ya no esté la iglesia, donde ya no esté el poder del Espíritu Santo restringiendo el pecado, o como una barra de contención contra el pecado. No significa que el Espíritu no va a estar, sino que ya no va a estar morando en su iglesia. Quiere decir que la maldad se va a volver extrema. Extrema. Pero miren, no hay que llegar a la tribulación para ver esto. Hoy estamos en un camino hacia una creciente persecución. En muchos países comunistas, especialmente, o países musulmanes, los creyentes son perseguidos y asesinados. Actualmente, los cristianos están siendo perseguidos activamente en 150 países. ¿Saben lo que esto significa? Significa 250 millones de creyentes perseguidos. Yo sé que esto suena extraño, sobre todo para los que vivimos en esta América, ¿verdad? Pero cada mes un promedio de 105 iglesias son atacadas, quemadas o vandalizadas.
11 de nuestros hermanos son martirizados cada día por su fe. Y frente a esto, no podemos permanecer impasibles. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que prepararnos. Y permítanme que yo insista, porque yo no estoy viviendo en otro país, estoy viviendo en este. La Iglesia Bautista del Camino forma parte de este país. América está bajo el juicio de Dios. América ha cambiado. Debemos orar por este país. Debemos llevar el Evangelio de todas las maneras posibles. Debemos ser proactivos. La pasividad no es una opción. Si usted ama verdaderamente a Jesucristo y ha nacido de nuevo, sepa que esto va a ocurrir. Oh, pero América es una democracia. Las instituciones son independientes. Miren, las democracias son muy frágiles. Y cuando la gente se da cuenta que puede usar la democracia para sus fines perversos, la democracia está amenazada de muerte. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Si ahora yo soy republicano o demócrata, no importa de qué yo soy, y yo estoy en el poder, y yo te pongo, te nombro en un cargo, aun cuando lo aprueben los demás que tienen que aprobarlo, tú estás comprometido conmigo. Y si yo, por alguna razón, di dinero para apoyarte, de que ocupes ese cargo político, vas a estar comprometido conmigo. Me vas a deber favores. Y si yo mañana te pido a ti un favor como este, necesito que seas un poco duro, bastante duro, con esa cantidad de fanáticos religiosos que están metidos en todas partes, metiéndose en cosas que no les importa y creándonos conflictos, desde leyes severas contra ellos hasta arrestos y persecuciones. Sí puede pasar. No se engañe. Miren, lo que en un país totalitario ocurre descaradamente, como el dictador usa las instituciones para sus propios fines, aquí también puede ocurrir. Puede ocurrir, y piénselo, por encima de una ideología política. Está el odio del diablo contra la iglesia, hermanos, contra la iglesia. Y si algo va a caracterizar los tiempos del fin, serán tiempos de rebeldía contra Dios, contra el Evangelio y contra las verdades de la Biblia. Yo he visto videos en internet que me horrorizan. Lugares acá en los Estados Unidos donde hay un pastor que se atrevió a salir a la calle a predicar con un grupo de hermanos de la iglesia, y por allí pasaba, no sé, un grupo de homosexuales o no sé de qué otro grupo sería, y se acercan a ese pastor y comienzan a decirle, bueno, lo dicen en inglés, pero me imagino que le deben repetir toda la colección de malas palabras. Y están así, y casi que no les llegan a dar, pero falta poco. Y yo veo eso y yo digo, yo de verdad no estoy preparado para aguantar eso. Créame. Porque mi instinto como humano es que si alguien me está amenazando, voy a responder. El versículo es mejor dar, más bienaventurada cosa es dar que recibir. No, uno reacciona. Yo no estoy diciendo ahora, no estoy haciendo una apología a la agresión. Pero esa gente, uno dice, esto es un problema espiritual, esta gente está endemoniada. Si nada más pudieran encontrar un resquicio de la ley que amparara, que pudieran irle encima a ese pastor o misionero y colgarlo o arrastrarlo por el suelo y matarlo, lo harían. Lo harían, hermanos. Cuando el COVID lo vimos, se ensañaron contra las iglesias que decidieron que ya era tiempo para abrir y predicar el Evangelio.
Les cayeron encima. Con toda seguridad, va a llegar el día en que los cristianos en este país serán perseguidos. Va a llegar el día en que los cristianos, y ya está ocurriendo en muchos lugares, son torturados y hasta martirizados todos los días. Y a medida que aumente el odio contra el verdadero evangelio, más aún, no podemos perder tiempo. La gente, cuando es confrontada por la luz del evangelio, que ilumina y muestra la fealdad de su pecado, intentan apagar la luz. ¿Estás tú preparado? Ya sea que ocurra hoy, o ya sea que tengas la triste experiencia de vivir durante los 7 años de tribulación, simplemente porque has estado perdiendo el tiempo hoy y no te has decidido por Cristo. Estas son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. Las cosas no están bien. Y Jesús fue claro. Jesús no engañó a sus discípulos, no nos engañó a nosotros. Él lo dijo. Él lo habló. Y nos alertó. Es más, prometió estar con nosotros en medio del dolor, pero dijo, va a venir, llegará. Nunca el evangelio nos promete una vida cómoda. Necesitamos estar preparados y solo podemos estar preparados, número uno, naciendo de nuevo, creyendo que de verdad el evangelio es algo que vale la pena creer y que Jesucristo es alguien por el que vale la pena vivir. Y si llegara el momento, morir. Porque al final no hay otra cosa por la cual valga la pena. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Que Él nos bendiga.